Buenas noches. Pues esta noche vamos a leer un poco acerca de un suceso muy importante en la vida de una ciudad que se llama Capernaum. Yo quisiera que antes de comenzar esta enseñanza, quisiera que pusiéramos en las manos del Señor este tiempo y le pidiéramos que nos hable, que podamos aprender algo en esta noche. Cierre sus ojos y ore conmigo. Padre, gracias por este tiempo hermoso que nos has dado, la alabanza, te hemos adorado, hemos exaltado tu nombre, Señor, nos hemos gozado y tú te has gozado con nuestra alabanza, Señor. Y ahora ponemos delante de ti este tiempo para escudriñar tu palabra y aprender, Señor. Aprender de lo que tú dejaste para que nosotros actuáramos así, igual, de la misma manera, Padre. En el nombre de Jesucristo ponemos en tus manos esta noche, Señor. Amén. Bien, pues en esta noche yo quiero hablar con usted, platicar de un suceso, cómo fue trastornada toda una ciudad, la ciudad de Capernaum. El apóstol Lucas, vamos a usar dos evangelios. El apóstol Lucas, en el capítulo 4, nos narra cómo el Señor Jesús fue corrido, fíjese, lo corrieron de su ciudad natal, Nazaret. Él fue ahí precisamente con la intención de hacer milagros, de enseñar el evangelio, de comenzar su ministerio, pero nada, no lo recibieron. Y la historia usted la conoce, está ahí, todo el capítulo 4 habla de que la gente no creía en él porque todos lo conocían y sabían quién era él, y no porque tuviera un mal testimonio, sino porque para ellos era difícil entender cómo aparece Jesús y dice que es el Hijo de Dios, y dicen: no, pero pues nosotros te conocemos, eres hijo de José y María, y tus hermanos aquí están y todo esto. Entonces cuando él va ahí y no creen en él, no lo reciben, en el capítulo 4 versículo 28 de Lucas dice: al oír estas cosas, se refiere a toda la gente que estaba ahí en la sinagoga y estaba escuchando lo que Jesús les decía, se llenaron de ira, porque lo que para ellos estaba diciendo era una herejía, era algo que no debía de estar diciendo. Versículo 29 dice: y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Corrieron al Señor. Desaprovecharon una oportunidad que cuántos quisiéramos haber tenido o cuántos quisiéramos tener, ¿sí? Sin embargo, ellos lo desecharon. Y bueno, ahora nos vamos a cambiar. Ahora vamos a ver el Evangelio de Marcos. Y el Evangelio de Marcos narra uno de los días más agitados que jamás haya vivido Capernaum. Y este día fue cuando Jesús los visitó, cuando está la presencia de Jesús en medio de ellos, en esta ciudad. Pues las cosas cambian, la ciudad se trastorna, y no digo que hay un caos, pero hay una situación que nunca habían vivido. Leíamos en Lucas que antes que había visitado la ciudad de Nazaret, su ciudad natal, ahí no lo recibieron y no hizo milagros. Después de esto salió de Nazaret a Galilea, a Capernaum, y este es un viaje muy agotador. Para llegar hasta Capernaum, mira, ahí debe de aparecer la imagen. Esta imagen nos narra cómo era el camino,
por el que tenían que caminar en una travesía de 126 kilómetros aproximadamente. Esta era la distancia que había entre las dos ciudades en los días de Jesús. Obviamente hoy en día pues hay unas carreteras pues muy diferentes, pero ahí ustedes se fijan cómo va curveando hasta llegar allá. Obviamente que caminar 126 kilómetros en el desierto no creo que sea cosa fácil, ¿verdad? Y en el desierto precisamente, hasta llegar a Capernaum, que Capernaum, si usted se fija, está junto al lago de Genesaret. No era una gran ciudad, pero sí era una de las poblaciones más importantes de la región en ese tiempo. Estaba en una zona fronteriza, estaba junto al camino que unía a Galilea con una ciudad que se llamaba la Tetrarquía, que era gobernada por Filipo, y ahí había un servicio de aduanas y una guarnición militar, y tenía una gran sinagoga. Ahí vivían gentes de diferentes nacionalidades, pero la gran mayoría eran judíos. Y miren lo que sucedió en Marcos 1, versículo 21, dice: y entraron en Capernaum. Ya que hicieron todo el viaje, llegaron a Capernaum, a la ciudad, y llegaron en los días de reposo. Dice el versículo 21, Marcos 1, 21, dice: llegaron en los días de reposo, llegaron un sábado. Dice, entrando en la sinagoga, o sea, el Señor no perdió el tiempo de llegar y visitar a alguien, sino que Él llegó directo a la sinagoga y enseñaba. Empezó a enseñar. Dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. Versículo 23 dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Y qué con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Este es un hecho que inicia el día en la sinagoga. Y inicia con una situación complicada. Y cuando yo estaba leyendo esto, me surgió una pregunta: ¿cómo es que estaba un endemoniado en la sinagoga? ¿Cómo es que se les había colado? Y tal vez no era la primera vez que estaba ahí, tal vez todos los días que se reunían, ahí estaba. Y participaba de todo lo que hacían. Sin embargo, dentro de él había algo que bueno, era contrario a Jesucristo. Sin embargo, cuando está en la presencia de Dios, es expulsado y sale, y bueno, ese es un hecho realmente notable. Y dice que esto que sucedió, porque no era una cosa sencilla, no era una cosa pasajera, era una cosa muy grave, importante lo que había sucedido. Dice que empezó a correr su fama, lo que estaba sucediendo. Y mire, el versículo 29 dice: al salir de la sinagoga, o sea, ¿cuánto tiempo duraron la sinagoga? Pues no sé, pero duró un buen tiempo. Dice, y al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Otro milagro. Ahora al salir se van a la casa de Pedro, y dice que había otros hombres que ya le seguían. Se acababa de llamar a servicio, y estaba ahí la suegra de Simón Pedro, acostada con fiebre.
y le hablaron de ella. Señor, aquí hay una mujer, mira, y a lo mejor fue Pedro el que le dijo: Señor, mi suegra está enferma. Y aquí vemos un buen yerno intercediendo por la suegra, ¿verdad? Señor, sánala. Y el Señor dice que la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Bueno, empezaron a haber milagros uno tras otro, pero lo más sorprendente viene en el versículo 32 hacia adelante. Dice: y cuando llegó la noche, esto es importante, que cuando llega la noche, porque esto es, usted se puede imaginar una ciudad en medio del desierto, donde el sol es intenso durante el día. Es obvio que en la noche es cuando empieza la actividad, en la tarde, cuando llega el fresco de la tarde. Esto es como, no sé, yo me imaginaba como Mexicali, que es tan intenso el sol, que nadie puede estar en el día afuera. Fuimos a una ciudad que se llama Phoenix, y también está en medio del desierto, y mire que todo el mundo trabaja hasta como a las 12 del día, pero empiezan a trabajar a las 3, 4 de la madrugada, porque el sol es tan intenso ya a las 12, a la 1, que nadie puede permanecer en el sol. A mí me pasó algo curioso, que cuando estaba con los hermanos, fuimos a una plaza comercial a comer, y cuando ya salíamos eran como las 3 de la tarde y nos íbamos a ir a prepararnos para la reunión. Y cuando llegamos ahí al estacionamiento, pues yo, acostumbrado a nuestro clima, yo llego a la camioneta y agarro el pasamanos para abrir, que era de metal, y mire, me di una quemada que yo dije: oye, me quemó. Me dijo: ay, perdón, hermano, se me olvidó decirle que no le hiciera tanta confianza, porque todo se calienta de una manera impresionante. Y en ese lugar, todavía que es más caliente tal vez, en el desierto, dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Es decir, cuando ya había oportunidad de salir de las casas, y fueron a donde estaba el Señor, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, porque parece ser que había muchos, porque dice a los endemoniados, y tal vez era un número muy similar a los que tenían enfermedades. Y fíjese que dice: y toda la ciudad se agolpó a la puerta, toda la ciudad. El Señor estaba trastornando la vida de una ciudad con su presencia. Y todos iban ahí con una necesidad. Unos pues tenían enfermedades, otros llevaban a sus endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaban de hablar a los endemoniados porque le conocían. Una gran multitud. Usted se puede imaginar, yo no me puedo imaginar este día tan intenso en la vida del Señor, desde temprano que llegó a la sinagoga hasta la noche que estaba ahí un montón de gente. Pero hay unas cosas que son importantes. Jesús había trastornado la vida de Capernaum, la ciudad natal de Pedro. Era el día del reposo. Y si usted que conoce la palabra de Dios sabe que en el día de reposo no se permitía hacer nada. Sin embargo, el Señor estaba haciendo algo, haciendo cosas importantes, sanando, liberando, trayendo reposo, trayendo paz. Usted se puede imaginar a Jesús después que enseñó en la sinagoga, y se puede imaginar a Pedro ahí en su casa y la gente afuera y tocándole: y Pedro, dame chance. Había mucha cuestión, unos asombrados, otros atónitos, otros desesperados porque querían tal vez acercarse
acercarse al Señor y tocar y recibir. La casa de Pedro se convirtió en el centro de atención en la tardecita, ya que se bajó el sol, y en la noche. Y el Señor no se hizo del rogar, y dice que sanó a todos los enfermos que le llevaron y expulsó demonios. Este pudo haber sido, o yo no sé si los que viven ahí puedan tener como referencia que ha sido el día más grande, más importante, donde hubo más efervescencia en la vida de una ciudad. Y aquí usted puede ver dos cosas: una ciudad que rechaza al Señor y otra ciudad que lo recibe y recibe toda la bendición que puede recibir. Y yo le pregunto a nosotros hoy en día que asistimos a la iglesia, ¿qué es lo que es más importante recibir de Dios? Y seguramente que es que Él escuche nuestra necesidad, que Él conteste nuestra oración. El día más grande en la historia de Capernaum, un éxito rotundo pudiera haber pensado Pedro y los que estaban con él, o el mismo Señor. Mira, logramos el propósito, que la gente viniera y captar su atención y que no se fueran con las manos vacías. Muchos fueron tocados ese día, muchos fueron sanados, y lo único que tuvieron que hacer es seguir a la multitud y a lo mejor escuchar: no, vengan, porque acá está un hombre, porque no le conocían así como que él es el Mesías y esto. Acá está un hombre que está sanando y tiene un poder, y sí estamos recibiendo, y hasta los endemoniados salen y salen huyendo despavoridos. Tal vez tuvieron que esperar horas para ser atendidos. Tal vez algunos tuvieron que empujar a otros. Tal vez hubo tráfico de influencias, ¿verdad? Oye, yo conozco a Pedro, es mi cuate, ahorita le voy a tocar y, oye, Pedro. Yo me imaginaba todo lo que pudo haber pasado ahí afuera de la casa de Pedro. Y todos querían estar frente a Jesús. Todos querían estar frente al Señor. Todos tenían necesidad. Los que acudieron porque tenían una necesidad. Sin embargo, los problemas, las necesidades no terminan. Los problemas se suscitan día con día, todos los días. Y piense usted, ayer usted tuvo otro tipo de problemas diferentes a los de hoy. Siempre hay una cosa nueva en nuestra vida. Los problemas siguen ahí, las angustias, las malas noticias, las enfermedades, los problemas no se acaban. Y ese fue un solo día el que estuvo Jesús ahí. Pero ¿qué iba a pasar cuando ya no estuviera? La gente esperaba, bueno, ese día ya se llegó la noche y ya fue el día de descansar, y los que quedaron ahí que dijeron, mañana regresamos, porque los que recibieron se fueron. Sin embargo, los que no, pues se quedaron ahí a esperar el día siguiente. La gente esperaba que al día siguiente la vida continuara, y los que tenían problemas, pues ahí que se quedaron. Dijeron: yo no me voy a mi casa, aquí me quedo para ser de los primeros mañana. Y sin embargo, recibieron una sorpresa, mis hermanos, porque a la mañana siguiente, Marcos 1, versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús se salió de ahí, de donde estaba, de la casa de Pedro.
Dice, se fue levantándose, fíjese bien, esto es muy importante, levantándose muy de mañana, y dice, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. El versículo 36 dice, y le buscó Simón y los que con él estaban, los que ya eran los primeros discípulos, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Hey, Señor, todos te buscan, están afuera de la casa, necesitamos que regreses y para continuar con lo que tú habías comenzado ayer. Que ayer fue un día tremendo, estuvo tremendo todo lo que sucedió, y sin embargo Jesús ni siquiera parece que hizo caso, o pareciera como que no escuchó lo que le dijo, y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. El Señor tenía un plan y ya había terminado en Capernaum, y trastornó la ciudad. La trastornó de tal manera que la gente se quedó. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y hay algo que llama la atención. Todos te buscan, como hoy en esta noche. Yo no sé a qué ha venido usted o cuál fue el propósito, pero yo he venido a buscar al Señor. Y tal vez usted dice, yo he venido a buscar al Señor. Y tal vez como igual en esa ciudad tenemos una necesidad y venimos a buscar al Señor porque sabemos que el Señor aquí está y que nos va a escuchar. Pero ¿qué pasa mañana? Ese es el tema. ¿Qué pasa mañana? Imagínense que hoy es domingo, y qué pasa el lunes y el martes y el miércoles y el jueves hasta en la noche. Dice Marcos, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. El Señor nos dejó un ejemplo de lo que debemos hacer el día siguiente que tuvimos un encuentro con Él. El propósito del Señor es trastornar no la ciudad, sino tu vida. Trastornar tu vida, impactarte de tal manera que tú puedas decir, ya lo recibí, ya lo encontré, pero mañana lo voy a buscar. Todos te buscan, le dice Pedro. Y el Señor, ¿qué estaba haciendo? Estaba orando. Jesús eligió levantarse cuando todavía estaba oscuro. Jesús abrazó la madrugada en lugar de quedarse a dormir y descansar. Descansar, porque fue un día tremendo, fue un día muy agitado. Imagínense haber caminado 126 kilómetros, llegar derechito a la sinagoga, estar ahí, compartir, y luego después a la casa de Pedro, y luego esperar a toda esa gente y estar ahí enseñando hasta tarde. Y él, después de un día largo y agotador, se levanta a orar. Jesús no es el primer madrugador que registra la historia, las escrituras. Cuando usted empieza a buscar, puede encontrar un legado sorprendentemente largo de personas, de hombres que después de todo se han levantado temprano. Los que con frecuencia, estos hombres con frecuencia han impactado la historia, han impactado naciones, han impactado vidas, se han levantado con un propósito. El día vale la pena vivirlo cuando tú te levantas a hacer lo que es importante. Mis hermanos, los hombres de antaño, los grandes hombres de la Biblia, se levantaban temprano
a buscar a Dios. A buscar a Dios. Le voy a poner algunos ejemplos. Abraham se levantó temprano para ver la destrucción de Sodoma. No porque fuera alguien amarillista, sino porque Dios le impactó y le dijo: hoy va a pasar esto. Y él se levantó temprano. Él se levantó temprano para despedir a Agar, y Agar era un pecado en su vida. Y también se levantó temprano al escuchar el llamado de Dios para ir a Moriah con su hijo único a obedecer al Señor. Dios le dijo a Moisés que se levantara temprano para presentarse ante el faraón, para pedirle que dejara ir a su pueblo. Más tarde, el mismo Moisés se levantaría temprano para inaugurar la alianza entre Dios y el pueblo en el Sinaí. Josué, el suplente de Moisés, que le sucedió en el legado para guiar al pueblo, él se levantó temprano para cruzar el Jordán. Tenemos al joven David, el próximo rey que iba a ser ungido. Se levantó temprano para visitar a sus hermanos que estaban en el campo de batalla, donde eventualmente se enfrentaría a Goliat. Mis hermanos, cuando realmente algo nos importa, algo nos preocupa, nos levantamos temprano para ello. Pero no solamente debemos de levantarnos temprano cuando tenemos una necesidad, cuando algo nos está quitando la paz, cuando no podemos conciliar el sueño. No, debemos de levantarnos con propósitos. Lo que hacemos a la primera hora de la mañana, lo que hacemos en la primera hora de la mañana dice mucho sobre cuáles son nuestras verdaderas prioridades. ¿Cuáles son tus verdaderas prioridades? ¿En qué lugar está el tiempo de intimidad con Dios? ¿En qué lugar está? ¿En qué momento? Jesús puso el ejemplo, y muchos hombres han puesto el ejemplo, que se levantan cuando aún no sale el sol, cuando aún es de noche, cuando aún hay oscuridad. Y esto semeja cuando la boca del mundo está cerrada. Y está cerrada cuando no hay tantos ruidos para escuchar la voz de Dios y poder responderle, para ser guiados por el Señor, por Dios. Ahí en la intimidad es cuando podemos escuchar. Y mira, si tú te levantas temprano a buscar a Dios, no tienes ninguna otra preocupación más que buscar a Dios, hablar con Dios, escuchar a Dios. Pero cuando te levantas a orar, ya tarde, tienes la preocupación de que te tienes que ir, de que ya se hizo tarde, que tienes que preparar esto, que tienes que preparar aquello, que esto, que ya entró una llamada, y que todas estas cosas, y que hay mucho ruido y que no te permite estar con esa paz que te da la madrugada. Hay un deleite en escuchar la voz de Dios antes de que el mundo despierte y te empiece a presionar. Hay una bendición en escuchar y escudriñar la palabra de Dios antes de que el mundo te presione. Este es muy similar como cuando los israelitas esperaban el maná en el desierto. El maná en el desierto llegaba en la mañana. Ahí se alimentaban. Salía el pueblo a recoger lo que necesitaba para pasar el día.
Y la oración es igual, levantarse temprano a levantar la porción que Dios tiene para nosotros para soportar el día. Que la voz de Dios, mis hermanos, sea lo primero que escuchamos cada día. No la llamada del que te llama para, le hablo de despacho fulano de tal. Y tú dices, no, ya me despertó. Que la primer voz que tú escuches sea la de tu Dios, que te dice: yo estoy contigo, yo te ayudaré, no te desampararé. Que la voz que tú escuches primero sea la voz del Señor hablándote a través de la palabra. Como el maná, como el pueblo de Israel recibía el maná de Dios en la mañana. Debemos de estar seguros que sin importar lo temprano que nos levantemos, siempre escuchará a Dios nuestra oración. Siempre, siempre. Hace unos días yo entendí orando en la mañana precisamente. Le decía: Señor, aquí estoy, qué bueno que estás conmigo. Y empecé a reflexionar y dije: pues Él nunca ha dejado de estar conmigo. Yo he sido el que a veces me desconecto y estoy haciendo otras cosas, pero el Señor siempre está conmigo. El Salmo 5, versículo 3, es un salmo que describe esta relación tan hermosa que sucede en la mañana. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, dice el salmista. Dice David orando a su Dios, dice: oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, de mañana oraré. Y dice: y con ansias esperaré. Mucha gente, como Pedro le dice al Señor un día después de ese encuentro tan maravilloso, le dice: todos te están esperando. Y el Señor siempre está con nosotros. Hoy en este día el Señor resucitó. Y fíjese, las mujeres, dice la Escritura, que cuando fueron a buscar el sepulcro, fueron muy de mañana, antes de que saliera el sol. Hay tantas escrituras, tantos hechos que sucedieron muy de mañana, de madrugada. El Señor resucitó de madrugada. Cuando llegaron, ya no estaba. Y un día antes, la tumba estaba cerrada. Y al día siguiente, de madrugada que llegaron, el Señor ya había resucitado. Oh Señor, dice David, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué dice? Y esperaré. Esa espera es durante el día. Esa espera es lo que yo anhelo, poner delante del Señor los planes de este día, mis inquietudes. Hay un salmo también, el Salmo 88, que en medio del dolor, en medio de la depresión, en medio de la angustia, Emán, el israelita, no está demasiado abatido para levantarse de la cama y le dice: pero yo a ti pido auxilio, Señor. Y mi oración llega ante ti por la mañana. Por la mañana, fíjese, siempre es por la mañana y por la mañana. Hay una diferencia, mis hermanos,
entre orar en la mañana y orar en la noche. En la noche, si tú oras en la noche, estás orando de todo lo que sucedió en el día, todo lo que no pudiste cambiar o todo como te fue, lo que te pasó, todo. Y estás ahí y a lo mejor le preguntas: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me dijeron aquí? ¿Por qué aquí? Esto que fui, esto que me pasó y todo. Es muy diferente cuando tú oras y le dices: Señor, pongo delante de ti lo que vaya a suceder en este día. Y aquí dice: y esperaré. Y esperaré. ¿Qué nos deja esta enseñanza a nosotros, mis hermanos? Yo pensaba lo que implica para Dios llegar hasta donde tú estás, y pensaba en el esfuerzo físico de ese tiempo. El Señor Jesús teniendo vida, el Señor Jesús no teniendo otra cosa más que ir a una ciudad a impactarla, a que la gente se diera cuenta que había algo, una enseñanza nueva, una enseñanza diferente, a sembrar en ellos esa necesidad y ese deseo de buscar a Dios día con día. Dice que cuando en la mañana despertaron, fueron a buscar al Señor. Ahí está en la casa de Pedro, y sin embargo ya no estaba ahí. ¿Por qué tenemos que esperar hasta el domingo? Y muchos, mis hermanos, muchos esperan hasta el siguiente día de reunión para buscar al Señor. Hace algún tiempo platicaba yo de esto, de este tema de la oración, con un hombre, con un amigo, y me decía que le costaba mucho trabajo levantarse temprano a orar. Y yo le digo: ¿pero por qué te cuesta trabajo? Dice: no, es que yo no me puedo levantar temprano. Y empezamos a platicar de sus hábitos, y me dijo que se acostaba muy tarde. ¿Y qué haces? Es que no puedo dejar de ver la televisión y esto y aquello. Y digo: bueno, pues entonces es más importante ver la televisión, las noticias, estar actualizado en las noticias. Nosotros tenemos que decidir qué es lo más importante para nosotros. Ciertamente que todos tenemos una necesidad. Dice que la gente fue a buscarlo porque tenía necesidad. Si vemos, dice que todos los que estaban afuera fueron sanados de diversas enfermedades, de diversas necesidades, de los endemoniados fueron liberados. Todos tenían una necesidad y por eso fueron a buscar al Señor. Y muchos buscamos al Señor o buscan al Señor cuando tienen una gran necesidad. Están desesperados por buscar, por orar. Están desesperados porque sea el domingo para venir a la iglesia. Están desesperados porque sea el jueves para orar. Y cuando dice Pedro, todos te buscan, y cuando vemos lo que está haciendo el Señor, está en la mañana buscando a su Padre, a Dios, y está poniendo delante de él lo que va a hacer. Y el Señor le dice, era muy sencillo, ahí en esa ciudad seguía habiendo mucha necesidad, y sin embargo el Señor dice: vamos a otras ciudades a compartir, porque en otras ciudades también hay necesidad. Y los que ayer estuvieron aquí ya supieron lo que es buscar a Dios. Mucha gente lo siguió a esas otras ciudades.
y a las otras ciudades, y dejaron todas sus ocupaciones, todo lo que era importante. Y así sucede cuando nosotros tenemos una gran necesidad, dejamos todo por ir a buscar al Señor. ¿Por qué tenemos que actuar así? Porque solamente cuando tenemos necesidades, cuando buscamos a Dios. Porque solamente cuando estamos angustiados y no podemos conciliar el sueño es que nos levantamos y queremos hacer una oración. Pero no es un estilo de vida. Y como vemos, la oración es un estilo de vida que tú encuentras lo mejor en la mañana, en la madrugada, dice, muy de mañana, cuando todavía está muy oscuro. Y cuando tú empiezas a pensar, a esa hora nadie te llama, todos están dormidos. Hoy en este día, en estos tiempos, hay un vicio por estar en el celular y en los WhatsApp. Todo el tiempo están mandando mensajes y recibiendo mensajes y todo esto. Y muchas veces no es de trabajo, pero sí es en el trabajo. Están afanados y a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, nadie manda nada. Nosotros tenemos un chat ahí de pastores, todos los pastores de la corporación de casa de oración. Pero mis hermanos, hay unos hermanos que me ganan y estoy orando a las, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 5:30, y empiezan a llegar mensajes y yo digo, no es posible, tan temprano. Pero son los que viven en ciudades donde ya son las 9 de la mañana y empiezan a mandar mensajes. Y luego yo también digo, cuando yo mando en otras ciudades donde es más temprano allá con ellos, pues también les llega a altas horas de la noche. Pero los de la ciudad, los que vivimos aquí, a las 6 de la mañana, muy pocos están despiertos. La vida empieza en nuestra ciudad a las 7 de la mañana, más o menos, 7:30, a las 8. Y tal vez tú que tu vida empieza a las 10 te estás sorprendido, dices, tan temprano empieza. Pero hay una hora donde tú puedes tener toda tu mente puesta en el Señor. Nada te va a preocupar, nada. Tú puedes estar delante del Señor recibiendo la enseñanza. Hoy hemos venido a este lugar con una necesidad. Tenemos necesidad. Y tal vez no es la mañana. Obviamente que hoy es ya en la noche. Pero Dios nos está hablando. Estamos como en esa ciudad de Capernaum. En la tarde, noche, fueron a la casa de Pedro a clamar, a tocar, a ser impactados por ese hombre que estaba ahí y que tenía algo especial. Mucha gente no le conocía, pero había algo especial en él y especialmente lo que más les llamaba era que él podía solucionar su vida, su problema, su enfermedad. Y hoy tal vez alguien ha dejado cosas porque tiene una gran necesidad y vino hoy a este lugar. Y mire cómo son las cosas, es muy similar a la gente que fue ahí a la casa de Pedro a esperar que saliera el Señor y que lo tocara y que lo sanara o que contestara su necesidad. Y aquí estamos, igual.
Pero el asunto son las dos cosas. Yo sé que Dios puede hacer un milagro hoy en esta noche. Y tal vez Dios puede tocar tu necesidad en esta noche, como lo hizo ahí, porque dice muchos fueron sanados. Sin embargo, al día siguiente la necesidad seguía, y muchos que no alcanzaron a llegar esperaban el día siguiente para ver. Yo quiero ver a Jesús, pero ya no estaba. Y el día de mañana ya no vamos a estar aquí. Pero tú tienes la oportunidad de levantarte temprano y buscar a ese mismo Jesús que puede tocar tu vida. Le voy a pedir que se ponga de pie. Y vamos a... Imagínense que en esta noche estamos afuera de la casa de Pedro. A mí me encanta usar mi imaginación cuando estoy leyendo la palabra o estudiando la palabra de Dios, y me gusta ubicarme en el lugar que estoy leyendo. Usted se puede imaginar afuera de la casa de Pedro. Cierre sus ojos, esperando ser tocado por el Señor, esperando que haya la oportunidad de ser tocado por el Señor. Y yo le digo algo: nosotros tenemos una gran ventaja que no tenían esas personas ahí en esa ciudad. El Señor está aquí y nos puede tocar ahí donde tú estás. Él puede tocarte, puede tocar tu necesidad, Él puede tocar tu enfermedad, Él puede tocar tu escasez, Él puede responder a tu oración en esta noche. Y tal vez hoy no es en la mañana, pero tal vez pudiéramos entonar ese canto basado en el Salmo 5, donde dice que de mañana nos presentaremos delante de Él. Le diremos, hablaremos con Él y le expresaremos nuestra necesidad. Le expresaremos a lo que hemos venido, lo que nos atrajo en esta noche a este lugar. Le expresaremos lo que anhelamos, lo que necesitamos, lo que quita nuestro sueño, lo que nos tiene intranquilos. Y al final dice el Salmo: y esperaré. Y esperaré. De mañana me presentaré a Amén. ti. Sí, Señor. Esperaré. Aleluya. Aquí estamos delante de ti, Señor. Cuando traiga mi oración, escúchame. Escúchanos, Señor Jesús. Esperaré. Escucha, Señor. Esperaré. Escúchame, Señor. De mañana me presentaré a ti. Esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande en misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la bondad
aquí estamos delante de ti, Señor. Tú conoces cada uno de los que estamos aquí y cada necesidad que hay en nosotros, Señor. La ponemos delante de ti. ¿Por qué no le dices, pones delante del Señor tu necesidad? Lo que te ha traído a buscar al Señor en esta noche. ¿Por qué no le expresas eso que te quita y te roba la paz, el sueño, la tranquilidad, la seguridad? Aquí estamos, Señor, tócanos. Mañana me presentaré a ti. Esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. Tú eres santo, tú eres santo. Estoy, Señor, aquí estamos todos delante de ti. Buscaremos tu rostro, Señor. Te buscaremos. Levanta tu oración a Él, tu cántico. Haz de tu oración una alabanza y haz de tu alabanza clamor ante Él. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré.
Dile por qué. Por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Alza tus manos y dile una última vez. Por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Sí, mi Dios. Con tus ojos cerrados dile: Señor, es un compromiso, una necesidad estar delante de ti cada día. Gracias por darnos esta libertad, Señor, de buscar tu rostro cada día. Amén. Damos un aplauso por su palabra, mis hermanos.